¿verdad? Ese tema. Vamos entonces, la incompetencia. Debemos imaginar que es incompetencia, ¿verdad? Vimos, se recuerdan desde el inicio con respecto a las competencias, ¿verdad? La jurisdicción. La jurisdicción es la facultad que otorgan las normas jurídicas al organismo judicial para juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Si ya lo tienen, ¿verdad? Eso vimos en el examen pasado. Y luego, la división o el límite de la jurisdicción es la competencia. Entonces, a esa competencia se refiere esta excepción, ¿verdad? Establece incompetencia, ¿verdad? Entonces, la competencia es la facultad que otorgan las normas jurídicas a cada juez en especial, ya sea de instancia o de paz, por razón de territorio, de materia, de cuantía, de grado, para conocer un caso determinado. A eso se llama competencia, pero nuestro artículo 116 regula la inversa, la incompetencia, o sea, la falta de competencia del juez. Entonces, la incompetencia se refiere al presupuesto procesal, así se inicia a definir cada uno de esas excepciones regulados en el artículo 116. Presupuesto procesal ejercida como excepción previa en los casos que el juez ante quien se plantea la acción carece de competencia. Vaya, regresamos. Presupuesto procesal, todas las excepciones, desde mi punto de vista, así los inicio definiendo, todas, ¿ve? Presupuesto procesal ejercida como, va, entonces vayan escribiendo, ¿verdad? Vayan comparando cada uno de ellos. Incompetencia, presupuesto procesal ejercida como excepción previa en los casos que el juez ante quien se plantea la acción carece de competencia, no tiene el juez competencia para conocer, en este caso, ya sea por razón de materia, cuantía, territorio, lo mismo, ¿verdad? Que sabemos regulado en el artículo 106. Vayan y por favor leamos ese artículo, tengamos nuestro código en mano. De verdad, hoy quiero avanzar. Por eso, conocimiento de oficio de las cuestiones de jurisdicción y competencia. A eso se refiere el artículo 106. De oficio conocen los jueces si tienen competencia, ¿verdad? Si ellos omiten esa observancia de la competencia, si ellos son competentes para conocer, entonces podemos recusarlos. ¿Se recuerdan de ese tema? Ya lo vimos en el primer parcial. Recusar al juez por la inobservancia que hicieron, ¿verdad? O muchas veces, o en algunos casos, por interés propiamente del juez en el caso, ¿verdad? En ese sentido, es obligación de los tribunales conocer de oficio de las cuestiones de jurisdicción y de competencia, bajo pena de nulidad de lo actuado, y de responsabilidad del funcionario, salvo aquellos casos en que la competencia de los jueces puedan ser prorrogadas, ¿verdad? Por tratarse de competencia territorial. En ese tema, algunos jueces son regionalizados, ¿verdad? Otros jueces, inclusive como los jueces de paz, que ustedes saben que hay jueces de paz especiales que tienen una cuantía especial, ¿verdad? Que conocen de varios municipios en una región determinada. En ese sentido, también regula el artículo 62 y 121 de la ley del organismo judicial. No vamos a leer todos los artículos, ¿verdad? Pero debemos tener idea, ¿verdad? Ya les hacía referencia del tema de la competencia que vimos, ¿verdad? Cuando establecimos el tema de jurisdicción y competencia, se refiere a ese mismo tema, solo porque en este caso que el juez no tenga competencia. Contrario censo, dijo alguien, la incompetencia. Y regula el artículo 62 de la forma siguiente. Competencia, justamente está el epígrafe del artículo 62 de la ley del organismo judicial. Los tribunales solo podrán ejercer su potestad en los negocios y dentro de la materia y el territorio que se les hubiere asignado, lo cual no impide que en los asuntos que conozcan puedan dictar providencia que hayan de llevarse a efecto en otro territorio. Providencia. ¿A qué se refiere la providencia? Se recuerdan que una pregunta de examen de ese tema la última vez, ¿verdad? Y hacía referencia
a la primera resolución, ¿verdad? Son los famosos decretos. Artículo 121 de la ley del organismo judicial regula también temas con respecto a los impedimentos. Mire, a eso se refiere, a la incompetencia. Son impedimentos para que un juez conozca un asunto determinado, ser parte del asunto, haber sido el juez. Entonces ya con eso se puede recusar, ¿verdad? Porque entonces existe un impedimento y eso limita su competencia, ¿verdad? En ese tema. Va. Espero que ya lo tengamos, porque eso ya vimos en tema de competencia. Litispendencia. Litispendencia. Es fácil, ¿verdad? Para tener una idea de qué es litispendencia, la idea es iniciar estableciendo qué es precisamente, ¿verdad? Presupuestos procesales ejercida como excepción previa en los casos de seguirse dos o más procedimientos en cuanto al sujeto, objeto y causa. Dos o más. La parte que está subrayada, litispendencia. Hay litispendencia cuando hay dos procesos, así se llama técnicamente, ¿verdad? Cuando hay dos o más procedimientos iguales en cuanto a sujeto, objeto y causa. Sujeto, objeto y causa, ¿verdad? Regulado en el artículo 540 del código, de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Litispendencia. Alguien ahí, por favor, que ya cuando tenga el artículo me dice, me levanta la mano mientras vemos. La clave consiste o está en dos o más procedimientos. Deben existir dos procedimientos y por X o Y razón una misma causa se ha planteado dos o más demandas, ¿verdad? Por una misma causa, los mismos sujetos procesales. Eric Castillo, vamos Eric. Licenciado, gracias. Sara levantó la mano antes que yo, pero si quiere lo leo yo rápido. Litispendencia, cuando la demanda entablada en un proceso sea igual a otra que se ha entablado ante juez competente, siendo unas mismas las personas y las cosas sobre las que se litiga, se declarará la incompetencia del segundo juicio y se condenará al actor en costas, daños y perjuicios. Gracias, compañero. A eso se refiere. Vamos con Sara, pero Sara lo dejamos para el siguiente. Demanda defectuosa. Está el artículo 109. Mientras tanto, regresamos y vemos litispendencia, ¿verdad? Litispendencia. Su presupuesto procesal es dos o más procedimientos sobre un mismo inmueble. Pasa, por ejemplo, en el tema de herencia. No existe acuerdo entre las partes, dos procesos, inclusive se había iniciado uno, pero los hermanos no están de acuerdo, ¿verdad? Y eso pasa, y ellos también inician. Cuando descubren que hay dos procesos, se conoce por la vía judicial, ¿verdad? En ese caso. Otro de los temas, o varios temas más, por ejemplo, hay un caso que vamos a ver al final, en ese sentido, que a veces se demanda o la persona, el vendedor, la vendedora, vende dos veces un bien inmueble y así sucesivamente, ¿verdad? Y con eso, pues ya leyó el compañero el artículo, ¿verdad? Debe declararse la segunda, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente, demanda defectuosa. Sara, ¿verdad? 109 del Código Procesal Civil. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo 109. Omisión de requisitos legales. Los jueces repelarán de oficio las demandas que no contengan los requisitos establecidos por la ley, expresando los defectos que hayan encontrado. Cuando repelerán, cuando no, gracias compañerita, cuando no existen requisitos, no llenan los requisitos procesales oportunos. ¿Qué requisitos regulados en el artículo? Ya sabemos, ¿verdad? 61, el 106, el 107 del Código Procesal Civil. Se refiere a esos requisitos. Presupuestos procesales ejercidas como excepción previa y surge cuando ahí está, aparece en la parte que está subrayada. La demanda no cumple con los requisitos formales que establece la ley. Requisitos formales que establece la ley de forma, ¿verdad? Regulado en el artículo, ya sabemos, 61.
Por ejemplo, el apellido no cumple los 5 requisitos como presupuestos para identificar, ¿verdad? Identificar la parte actora, por ejemplo, o la notificación, ¿verdad? No puede notificarse, entonces no cumple con esos requisitos. A veces nos pasa en la vida real, se nos olvida poner la dirección para recibir notificaciones o el casillero electrónico, ¿verdad? En ese caso se rechazará, ¿verdad? En ese tema, se repelerá, dice. Se refiere a que debe rechazarse, ¿verdad? En ese tema. De forma, si no llenan los requisitos. Otro de los temas, no sé, se nos olvidó adherir los timbres forenses, ¿verdad? A la demanda o muchas veces por ignorancia deben tener en cuenta, ¿verdad? Ese tema por ignorancia vienen y adhieren un timbre notarial de un quetzal, ¿verdad? No, debemos tener presente que en cada demanda debe adherirse un timbre forense, ¿verdad? Esos timbres forenses son timbres notariales, pero son similares a los timbres notariales, solo que son rojitos, ¿verdad? Son rojos, son los únicos que existen. Timbres forenses, el valor de un quetzal, ¿verdad? Si falta uno de esos, o se nos olvidó poner el sello del auxilio del notario, ¿verdad? Son requisitos de forma, pero no pueden admitirse para su trámite, ¿verdad? En ese caso. Entonces, la demanda es defectuosa por no cumplir los requisitos formales, ¿verdad? Vamos entonces, igual, ¿verdad? El 44 del Código Procesal Civil, vayan preparando, ¿verdad? Ese tema, falta de capacidad legal. Ese tema prácticamente para mí es como un repaso, toda vez que ustedes en su derecho civil saben que es capacidad, falta de capacidad, ¿verdad? La limitación de la capacidad, capacidad de ejercicio, capacidad de goce, ese tema, ¿verdad? A manera de refrescarles, ¿verdad? Ese tema. Aquí a falta de capacidad legal, no tiene capacidad legal, ¿verdad? Presupuesto procesal ejercida como excepción previa en el que se establece la falta de aptitud derivada de la personalidad por la cual la persona puede ejercer derechos y contraer obligaciones en nombre propio. Falta de capacidad legal, ¿verdad? La capacidad legal, falta de, por ejemplo, los menores de edad, ¿verdad? Por ejemplo, los declarados en estado de interdicción, ¿verdad? En los temas de ausencia de una persona que resulta que el hermano quiere comparecer ante los órganos jurisdiccionales y en nombre de su hermano que no se encuentra en Guatemala, falta de capacidad. A eso se llama falta de personería. Ahí se recuerdan, es un tema totalmente diferente y también se encuentra regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Falta de capacidad legal, presupuesto procesal ejercida como excepción previa en el que se establece la falta de aptitud, ¿verdad? Para aptitud derivada de la personalidad por la cual la persona puede ejercer derechos y contraer obligaciones en nombre propio. Se refiere a los menores de edad, se refiere a los declarados en estado de interdicción, a los ebrios habituales, pero que han sido legalmente declarados, ¿verdad? Y en ese tema, ¿verdad? Existe una capacidad relativa, ustedes ya saben, específicamente funcionaba para el tema de matrimonio, ahora solamente para el tema laboral, ¿verdad? Existe una capacidad relativa en ese tema, que para el tema de matrimonio ya sabemos que ya fue modificado, ¿verdad? En ese tema. El 44, ¿alguien tiene ya el 44 a la vista? Por favor, Sandra Vique, no. María Luz. Bueno, ¿quién de los dos? Por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Artículo 44, capacidad procesal. Tendrán capacidad para litigar las partes que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio sino representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Las personas jurídicas litigarán por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos o la escritura social. Bueno, muchas gracias. Sigue, por favor, porque así sigue ese tema.
Las uniones, asociaciones o comités, cuando no tengan personalidad jurídica, pueden ser demandadas por medio de sus presidentes, directores o personas que públicamente actúen a nombre de ellos. El Estado optará por medio del Ministerio Público. Bueno, estamos con todo ese tema. Muchas gracias. Mire, viene la pregunta, ¿verdad? Del millón y siempre pasa esos temas, ¿verdad? Y espero que ustedes hayan ejercido todo ese tema. Vimos no solamente la representación de la persona individual. Viene entonces y clasifica, inclusive hace una clasificación de capacidad tal cual fuere la clasificación de la persona, ¿verdad? La persona individual, la persona jurídica, ¿verdad? Entonces, la persona individual, ¿quién la representa? Ella misma de forma directa, ¿verdad? Y en nombre propio, dicen, ¿verdad? En las demandas, quien actúa o actúa en nombre propio, ¿verdad? En ese tema, si fuere, actúa en representación de en su calidad de presidente, debe estar debidamente acreditado. ¿Dónde? En la comparecencia, ¿verdad? Cuando el nombre de la persona y establece y debe hacerse constar en ese momento después de los 5 datos. Hay 5 datos, se recuerdan, se los dejo como a manera de tenerlo presente para todo, no solamente para el tema de procesal civil. 5 elementos son parte, ¿verdad? Edad, estado civil, domicilio y todo ese tema que está en el artículo 61. Son 5 requisitos son 5 requisitos de comparecencia para hacer comparecer a la persona, al sujeto activo o al sujeto pasivo en el primer escrito, ¿verdad? Licenciado, también son 5 para las escrituras. Vaya, pues ahí les dejo el chivo también para las escrituras. Son los mismos 5, ¿verdad? Datos. Para las actas también, licenciado. Sí, para las actas son los mismos 5 requisitos, ¿verdad? Hay una sola diferencia. Hay como 2 actas que tienen los 7 requisitos, ¿verdad? ¿Cuáles son, Lee? Bueno, le preguntan a su catedrático de Derecho Notarial en su momento y cuáles son, ¿verdad? Uno de ellos es el matrimonio, que tiene 7 requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Regresemos al 61 del Código Procesal Civil, ¿verdad? 61 del Procesal Civil y veamos los 5 requisitos. Entonces, si sabemos estos 5 requisitos, los vamos a tener para siempre. 61, designación del juez. El numeral 2, nombre. Ahí está, primer requisito. Nombre y apellido completo del solicitante y de la persona que lo representa. Ahí está, el primer requisito, después del nombre, su edad. Segundo, estado civil. Tercero, nacionalidad. Cuarto, profesión u oficio. Y el número 5, domicilio, aplicable para escrituras y actas, ¿verdad? Perdón, pero no estamos en derecho notarial. Y en el matrimonio, aquí dice domicilio. Y en el matrimonio dice vecindad y residencia. Así que hay 2 más, ¿verdad? Excepción a la regla. Todos los demás, las demás actas son de 5 requisitos, con excepción a eso, ¿verdad? Entonces, seguimos, compañeros, porque estamos en procesal civil, pero en caso de divergencia de la solicitud de una disolución por falta de una disolución del matrimonio y existe falta de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo entre las partes, falta de acuerdo entre las partes, entonces podemos inclusive calificar esos requisitos o irnos por la vía ordinaria, o mejor, solicitando la nulidad, ¿verdad? También por la misma vía ordinaria, ¿verdad? Solicitando la nulidad ya saben. Entonces, por falta de presupuestos procesales. Entonces, vamos en ese tema. La falta de capacidad puede ser la falta de capacidad de una sociedad anónima. ¿Quién representa? Estamos en el último tema. La falta de capacidad legal, de una de las partes, porque no solo es aplicable para el sujeto activo, también para el sujeto pasivo. De una sociedad anónima resulta que el presidente y representante legal, ¿verdad?, de las sociedades anónimas, el plazo para el cual fue nombrado, pues ha vencido. Existen algunas sociedades anónimas que no están por tiempo ilimitado, ¿verdad? Entonces tienen plazo por 3 años. Es el caso especial de las
Es el caso especial de las asociaciones, porque hace referencia el artículo 44 a todas estas, ¿verdad? La capacidad la regula el artículo 8 y el 9 del Código Civil, ¿verdad? Regula con respecto a las personas individuales y las personas jurídicas también, ¿verdad? Al mismo tiempo. Entonces, ¿quién representa la República de Guatemala? Ustedes ya se contestan, eso está fácil, dijo alguien, ¿verdad? La PGN. Internacionalmente, ¿quién la representa? ¿Será que es la misma PGN? ¿Cómo se dice? ¿Cómo es PGN? Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Ya en el exterior no es la misma PGN, por eso está Ministerio de Relaciones, ya saben, ¿verdad? En todo ese tema. Pero deben tenerlo presente. Las municipalidades, alcaldes municipales. Así que si les pregunto, la falta de capacidad del alcalde municipal, ¿cuándo ocurre y cuándo ellos llegan en un momento oportuno de establecer el nombramiento, por ejemplo? No se ha llevado a cabo el nombramiento del juez, del alcalde, perdón, reciente. Estaba pensando en un juez, porque también el juez, cuando tiene un acta de nombramiento, ¿verdad? Cuando discierne el cargo, los jueces también lo tienen, ¿verdad? En ese tema, y no pueden emitir ninguna resolución porque no existe ese discernimiento de cargo. Para el tema de las autoridades recientes que tenemos en muchas instituciones, no han cambiado o no hay autoridad, está acéfalo la dirección o es decir, la representación de las direcciones o de los ministerios, ¿verdad? En algunos casos, porque muchas veces ya está el ministro, pero no está el nombramiento, ¿verdad? En ese sentido, y si no está el nombramiento, falta de, y nosotros estamos demandando un tema de su licenciado, pero esto no funciona, ¿verdad? Ya se recuerdan que les dije que es laboral y procesal civil, procesal laboral y procesal civil tienen mucho en común, ¿verdad? Y nos remiten al derecho procesal civil y mercantil, ¿verdad? Falta de requisitos allá, nos siguen por esta vía. Entonces debemos guiarnos por nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Seguimos en el tema de falta de capacidad. Ustedes van marcando, ¿verdad? Van poniendo los artículos a la par en su artículo 116, ¿verdad? Van integrando los artículos, así se llama. Integración de ley se llama ese tema. Falta de personalidad, siguiente principio. ¿Se recuerdan? Falta, la anterior, falta de capacidad legal, capacidad. Ahora falta de personalidad y ahora falta de personería. Entonces ese tema, ¿verdad? Hay como juegos ahí, licenciado, nos vamos a confundir, ¿verdad? Pero vayan y lean la parte que está subrayada. Pues supuesto procesal ejercida como excepción previa en el que se establece la falta de aptitud de la persona por la cual puede ejercer derechos y contraer obligaciones en nombre propio. Mire, el artículo otra vez, ¿verdad? Regresamos a este mismo artículo. No, aquí estamos en el 49. Falta de personalidad. Personalidad regulados en el artículo 49. Vamos a leer el artículo 49, ¿verdad? ¿A qué se refiere este artículo? La falta de personalidad. Personalidad, ¿verdad? En ese sentido, 49. ¿Alguien ya la tiene? Por favor. Vamos, Sara. Sustitución procesal. Fuera de los casos expresamente provistos en la ley, nadie podrá hacer valer en el proceso, en nombre propio, un derecho ajeno. Nadie puede ser. Falta cómo reclamar un derecho ajeno. Gracias, compañera. Entonces no podemos venir y reclamar un derecho ajeno. Nadie, y eso pasa, y pasa muchas veces con los padres para con sus hijos, ¿verdad? Pasa muchas veces en el tema de fallece el padre y resulta que vendió un inmueble a última hora y todo ese tema, entonces falta de personalidad, ¿verdad? En ese tema, porque va y ejerce otra, entonces podemos presentar esa excepción, ¿verdad? En el otro caso es que la misma persona, en la falta de capacidad, es que es la misma persona el que está representando, el que está exigiendo el cumplimiento, pero tiene un impedimento, por ejemplo, se ha declarado en estado de interdicción. En este otro caso es que otra persona le está solicitando en el juicio, entonces presentamos esto, ¿verdad? Hay un error. En este caso, el error es de que no es la persona que haya dejado de tener la capacidad, sino está ejerciendo en nombre de otro, ¿verdad? Trata de ejercer una acción en nombre de otro. Entonces se presenta esta falta de
personalidad, ¿verdad? Él no es la persona. Bueno, salvo. Y si presenta un mandato, ¿verdad? Entonces ya nos vamos a la siguiente, ¿verdad? Falta de personería. Entonces, falta de personería. Si presenta un mandato, si presenta inclusive su nombramiento en ese tema. Presupuesto procesal ejercida como excepción previa en el que se establece la falta de aptitud derivada de la representación. Entonces, en este caso es derivada de la representación. Por muchas causas, ¿verdad? Por el cual una persona puede ejercer derechos y contraer obligaciones en nombre del titular del derecho, en nombre del titular del derecho. Artículo 45, 46, 48, ¿verdad? Prepárense, leamos esos artículos 45, 46 y 48 del Código Procesal Civil. Justificación de la personería, ¿verdad? En la demanda, todos esos deben ser acreditados debidamente en la demanda y al momento de contestar la demanda, ¿verdad? Al momento de contestar cualquier escrito debe acreditar la personería, también la personalidad, ¿verdad? En ese tema, ¿verdad? Y también la capacidad, mejor dicho, ¿verdad? En ese tema, debe saber que justamente es ese tema. En estos principios vamos a tratar de aplicar a un caso concreto uno de estas excepciones. Ustedes en su trabajo, ya les cuento, algunos sí hicieron un bonito trabajo, ¿verdad? Estaba viendo así a grosso modo ese tema, pero ya me detendré el fin de semana que viene mañana pasado para poder leer más detenidamente, ¿verdad? Espero que todos hayan aprendido, ¿verdad? Con ese trabajo de ese tema. Quien no aprendió, pues simplemente o no se acercó o no trabajó o algo pasó, ¿verdad? Porque tuvo que haber sacado su propia copia del trabajo y analizarlo, ¿verdad? Y de alguna manera, pues inclusive hacer las preguntas el día de hoy, ¿verdad? Mire, licenciado, yo tengo duda con este tema o cómo surgió este tema, ¿verdad? O si todo está bien, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, falta de personería se refiere a la representación por otra persona. Representación de otra persona. 45. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen, acompañando el título de su representación. Deben acreditar el título de su representación. No se admitirá en los tribunales credenciales de representación que no estén debidamente registradas en las oficinas respectivas. Un mandato. Llegan a mi oficina a faccionar un mandato tal cual una persona pues sale del país y existe una demanda en su contra o necesita activar para que sus inquilinos puedan desocupar el inmueble porque ya no quieren pagar. Entonces van y lo puede hacer como en la vía judicial los hermanos y los abogados, ¿verdad? En muchos, a falta de hermanos, únicamente los abogados, ¿verdad? Para poder actuar ante un tema de esos. A eso se refiere, pero debe acreditar el mandato, debe ser un mandato judicial. Ahí se recuerda. Mire, mandato general con cláusula especial, mandato especial judicial, sí se puede, ¿verdad? Debe ser un mandato judicial. Le voy a dejar a mis, yo qué sé, ¿verdad? Le voy a dejar a mis primos, no se puede, ¿verdad? Las personas jurídicas también no pueden. Los mandatos judiciales debe ejercer el presidente o un abogado, ¿verdad? En ese tema. El artículo 45. Todo debe acreditarse en la demanda. El 46. Representación común, ¿verdad? Si hay varias personas que desean actuar ante un mismo juez, ¿verdad? Por un mismo interés, tal cual le ocurre inclusive con el tema de los trabajadores, ¿verdad? Otro de los temas que también pasa es el tema de las comunidades, ¿verdad? Por el servicio de paso que resulta que se ha quedado bloqueado o el camino muchas veces en el tema de que viene el invierno y se lleva los puentes y después, ¿verdad? Por dónde cruzamos. Entonces hay que pasar, buscar unas nuevas vías y debe, pues, ceder un espacio. Yo creo que las personas colindantes, contiguas, ¿verdad? A ese tema. Y entonces presenta su demanda a la comunidad entera. 46. Cuando sean varios los demandantes o demandados que representan un mismo derecho, están obligados a unificar su personería. Si no lo hicieren, pasado el término que
el juez le señale a solicitud de parte, se dirigirá de oficio al representante común. Los términos serán comunes y correrán para los representantes desde que se notifique entonces en este tema pasa también en las sociedades anónimas, es frecuente ese tema, toda vez que la liquidación no se ha practicado, licenciado. Entonces necesitamos que se practique la liquidación, ¿verdad? O los dividendos, ¿verdad? De las resultas del año fiscal. Entonces deben dividirse en parte y las utilidades que existen. Y pues bueno, no hay un solo accionista, resulta que la sociedad tiene, yo qué sé, de 10, 20, 100, 1000 accionistas y pues todos pueden modificar. Ahí aparece, mire la figura, unificación. Y se recuerdan que derecho procesal civil es procesal civil y mercantil. También vemos sociedades, sí vemos ese tema. La siguiente excepción, falta de cumplimiento de plazo o de la condición a que estuviere sujeta la obligación en el derecho que se haga valer. Falta de cumplimiento del plazo. O la primera condición, en el primer caso, plazo. O de la condición, en el segundo caso, condición. Hay una condición. Plazo, por ejemplo, mutuo con garantía hipotecaria. Mutuo es préstamo, pues vaya, préstamo de dinero, pero ustedes más adelante ya no van a decir, mire, vamos a hacer un contrato de préstamo. Se llama contrato de mutuo, ¿verdad? Existe garantía hipotecaria cuando se da como garantía, valga la repetición, ¿verdad? Un bien inmueble es una garantía, es un mutuo con garantía hipotecaria si lo registran, y prendaria si se garantiza la obligación con una prenda, ¿verdad? Garantía prendaria. Entonces, a falta de cumplimiento, y se fija un plazo, mire, le voy a dar esta cantidad de dinero por el plazo de 6 meses. En 6 meses ya todo devuelto, porque va. Entonces, plazo, ahí está, falta de cumplimiento del plazo. Y resulta que el sujeto, la persona que me dio el préstamo, ya me está requiriendo, no llevamos 6 meses todavía, resulta que vamos en el tercer mes y me requiere de pago. Entonces vengo yo por la vía judicial y le digo, mire, falta de cumplimiento del plazo. Presento una excepción previa en los primeros 6 días. Ahora, de la condición. Falta de cumplimiento de la condición. La misma, falta de cumplimiento de la condición. Ejemplo, falta de cumplimiento de la condición. Existe en Guatemala normalmente la compra de cultivos, ¿verdad? Las 100 matas de mangos en esta temporada, 100 matas de el cultivo del año del maíz, ¿verdad? En ese tema. Entonces, para el cumplimiento de esa condición, pues debe llegarse el momento de la cosecha, ¿verdad? Del maíz, pues de la cosecha del mango, ¿verdad? Y resulta que, mire, ya me está la cosecha del mango del año completo, vendido. Pero resulta que alguien, mire, ya usted, véngase, porque ya están, yo así cosecho y sazones y lo voy a recoger, ya debe recoger sus frutas porque siguen robándole vitaminas a mi tierra, porque así es el tema, ¿verdad? Así resulta el problema. Falta el cumplimiento de la condición, ¿no? Aquí hablamos el cultivo del año, así que es el año completo. Mis mangos pueden caerse de maduros, pero es falta de cumplimiento de plazo, falta de cumplimiento de condición, hay una condición, ¿verdad? No me van a obligar a mí a venir y, no, usted debe cultivar los elotes, ¿verdad? Y resulta que era el maíz, y entonces no puede, ¿verdad? En ese tema. Y deben unificar criterios en ese tema. En esta excepción contempla 2 figuras. El plazo no se ha cumplido y se está exigiendo su cumplimiento. No se ha cumplido el plazo, en el primer caso. En el segundo caso, la condición. No se ha cumplido la condición y se está exigiendo su cumplimiento, ¿verdad? El cumplimiento del pago de la obligación. Estamos con ese tema. ¿Alguna duda hasta aquí? Por favor. ¿Tenemos alguna duda? ¿No? Todo Bueno, claro, licenciado, muchas gracias. vamos entonces con estas
últimas, ¿verdad? Caducidad. Este tema es interesante, inclusive hubo un acuerdo, creo que no viene aquí, pero hubo un acuerdo, fue emitido un acuerdo por el organismo judicial para poder entender estas dos figuras, que sin embargo dejaron, pero igual de perdidos, ¿verdad? Entonces es más entendible con los tratadistas esta figura, y los artículos al que se encuentran hacen referencia a este tema. Mire, pues, caducidad y prescripción son dos figuras que se refieren a la misma situación. Dos figuras que se refieren a vencimiento de tiempo. Uno, ya sea adquisitiva o ya sea extintiva, ¿verdad? Pero las dos figuras se refieren por el transcurso del tiempo. Va. Iniciamos primero por caducidad. Presupuesto procesal, por favor, vayan viendo el artículo 588 y ya luego les doy la palabra, ¿verdad? Presupuesto procesal ejercida como excepción previa, consistente en el decaimiento de una acción procesal. Mire, hasta con negrita. Acción procesal, decaimiento de una acción procesal que no se ejercita dentro de un determinado plazo. Caducidad, que no se ejercita dentro de un determinado plazo, quedando firme de oficio una vez vencido el plazo, ¿verdad? ¿Qué entendemos por eso? Este caso, la caducidad, para eso sirven los tratadistas, para aclarar, ¿verdad? Muchas veces. La caducidad es el vencimiento del plazo dentro de un proceso. Vencimiento del plazo dentro de un proceso. Entonces se vence la etapa procesal oportuna. Ejemplo, como ya vimos unas 2 etapas del juicio ordinario, entonces se presenta la demanda, ¿verdad? Notifican la demanda. Se emplaza por 9 días. Los primeros 6 días de los 9 días le corresponden para presentar excepción previa. Pero se venció el plazo. Cuando reaccionamos, estamos en el 7º día. Entonces, queremos presentar una excepción previa, ¿verdad? Que era fundamental en el tema. Se venció el plazo, ya no podemos, ¿verdad? Ya no podemos presentar la excepción previa. ¿A eso se refiere? Caducó el derecho para presentar la excepción previa de los 6 días, porque resulta que nos dimos cuenta en el 4º día. No solo en esa etapa, pasa, por ejemplo, nos dan audiencia por el plazo de 24 horas en un término de un recurso de apelación, y debemos contestar en ese plazo de 24 horas, pero resulta que no nos dimos cuenta en la notificación. Cuando llegó la notificación, dejaron bajo la puerta de la oficina y ese día pasó algo y nosotros no llegamos a la oficina, llegamos hasta el siguiente día. Cuando nos damos cuenta, se nos había vencido el plazo. Caducidad, ya no podemos contestar, ¿verdad? Esa audiencia, ¿verdad? Que se nos dio, el tema de apelación o en cualquier otra etapa. Mire, ya contestó, si fuera el caso, contestó la parte demandada, nuestra demanda, el sujeto pasivo vino y contestó nuestra demanda y nosotros queremos ampliar, ya se venció el plazo, ya no podemos ampliar la demanda. Una vez contestada por la otra parte, ya no se puede ampliar la demanda. Venció el derecho para poder ampliar, caducó ese derecho, ¿verdad? ¿Cómo se llama a eso? Se llama la caducidad, ¿verdad? Entonces dice caducidad de instancia, refiere el artículo 588. ¿Alguien tiene el 588 ya a la vista? Vamos, María. Buenas noches, Rick. Buenas noches. Artículo 588. Sí. Principio de la caducidad. Ahí está. Caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses, sin continuarla. La segunda caduca por el transcurso de 3 meses. Estos plazos son continuos y en ellos se incluyen los días inhábiles. Bueno, ahí estamos, mire. Caduca una etapa en esos plazos, digamos, caduca el derecho, ¿verdad? Para reclamar en primera instancia y en segunda instancia.
en ese tema. Pero caduca igual un derecho dentro de una etapa procesal, ¿verdad? Se recuerdan que el proceso, conjunto de etapas concatenadas entre sí, ¿verdad? Entonces, y cada una de esas etapas se llama procedimiento, ¿verdad? Procedimiento procesal. Entonces, cuando se vence una de esas etapas, ¿verdad? Caduca el derecho, se vence el derecho, ya no se puede regresar a ella. ¿Qué establece la ley? Si no contestamos, pues podemos incorporarnos el proceso y conocer el proceso en el estado en el que se encuentra. Si no contestamos en el plazo de 9 días después del emplazamiento, debe asumir una actitud la parte demandada y nosotros no contestamos en ese plazo, vencido el plazo correspondiente y no contestamos, no asumimos una actitud ante una demanda, ¿verdad? Entonces se tiene inclusive por contestada. Si fuera en un juicio oral civil, por ejemplo, es afirmativo, se tiene por contestado en sentido negativo, se declara la rebeldía y se tiene por contestado en sentido negativo. Pero en el juicio ordinario, porque no hemos llegado ya pronto en la siguiente clase, ¿verdad? Se tiene por contestado en sentido negativo. Es la excepción a la regla, el juicio ordinario, ¿verdad? Se tiene por contestado en sentido negativo, aunque no conteste la persona. Pero se tiene por contestado en sentido negativo, pero no hay medios de prueba. Ya no podemos venir, yo quiero aportar mis medios de prueba. Ya no se puede. Vencido una etapa oportuna para ejercer el derecho y no se ejerce, caduca ese derecho, ¿verdad? Es el vencimiento del derecho por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Ahora, la prescripción. La prescripción. La prescripción es el vencimiento del derecho por el transcurso del tiempo. La diferencia que ese derecho no está en un proceso, no ha iniciado ningún juicio. Licenciado, ¿se puede vencer el derecho? Sí, puede vencerse el derecho sin haber iniciado el juicio. Por ejemplo, un contrato, un contrato, por ejemplo, de mutuo, seguimos con ese contrato con garantía hipotecaria, ¿verdad? Vence ese derecho para poder presentar una acción, un juicio ejecutivo, ¿verdad? En ese caso y requerir su cumplimiento, si fuera un mutuo con garantía hipotecaria en el plazo de 10 años. Y si fuere un mutuo, pero sin garantía alguna, vence en el plazo de 5 años, ¿verdad? Ese tema. Y no se ha iniciado juicio, fuera de juicio. Es el vencimiento y a eso se llama prescripción. ¿Y qué establece? Prescripción. Presupuesto procesal ejercida como excepción previa que consiste en el decaimiento de un derecho. El decaimiento, tal cual, lo van comparando porque por eso estos dos excepciones están juntas, ¿verdad? Las excepciones, para que puedan comparar. Miren, el decaimiento, los dos dicen decaimiento de un derecho, de una acción procesal, dice arriba, por eso dejé con negrita, ¿verdad? Ese tema, de un derecho extintiva y el surgimiento de un derecho adquisitivo, de un derecho extintivo. Extingue, por ejemplo, yo soy la persona que dio el préstamo, la cantidad de dinero a otra persona. Por ejemplo, yo le di a Alex una cantidad de dinero, Alex porque ahí aparece el nombre en la pantalla. Yo le di a Alex, por ejemplo, 10,000 quetzales, ¿verdad? Y él lo fraccionamos o le dimos o surgió a la vida jurídica mediante autorización de escrituras públicas, ¿verdad? Para poder registrar su hipoteca correspondiente en el registro de la propiedad. Y resulta que yo le di, pero salí y me fui para los Estados Unidos de Norteamérica. 12 años después vengo a Guatemala y le quiero cobrar a Alex la cantidad de 10,000 quetzales que yo le di. Mi derecho ha prescrito, ¿verdad? Y presento mi demanda al órgano jurisdiccional y resulta que el órgano, que Alex aparece con su abogado y presenta una excepción de prescripción, previa de prescripción, y con eso terminó su obligación, ¿verdad? Pasa mucho en los temas de las tarjetas, ¿verdad? Solo porque debe establecerse una fecha específicamente cuándo surge y cuándo vence.
porque si no establece fecha taxativa, no puede ejercerse, porque no se sabe cuándo inicia, ¿verdad? En ese tema. Entonces, cuidado con ese tema a la hora de fraccionar los instrumentos públicos, ¿verdad? Por eso, para ejercer el procesal civil hay que ser buen notariado, ¿verdad? Y hay que saber ejercer bien, ¿verdad? Ese tema. Entonces, la prescripción fuera del juicio y la caducidad en el juicio, ¿verdad? Ese acuerdo al que hacía yo referencia fue en el 2008 que el organismo judicial emitió un acuerdo, ¿verdad? En ese tema, y resulta que el acuerdo al cual pues se recurre para aclarar este tema decía: si en la ley establece que es caducidad, será caducidad. Si la ley establece que es prescripción, será prescripción. Entonces nos quedamos en nada prácticamente, ¿verdad? Quedamos igual. Bueno, si la ley establece que es una prescripción del derecho en un proceso, dentro de un proceso, entonces así debe tenerse, ¿verdad? Tenía esa cita de ese acuerdo emitido por la ley del organismo judicial en el cual establece ese tema. Pero con los tratadistas se ha ido unificando ese criterio y ahora se ha llegado a esta interpretación tal cual lo regula más nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Lo respalda con ciertos artículos que aparecen en la ley, y eso hace referencia a que la caducidad dentro del proceso ya la mayoría lo tiene, y la prescripción fuera del proceso. Es el vencimiento del derecho por el transcurso del tiempo, en ambos casos, ¿verdad? Y en este caso, la clase de prescripción, ¿verdad? Se clasifica la prescripción en adquisitiva o positiva y en exentiva, negativa o liberatoria. Adquisitiva, para el sujeto, para el deudor. Hablamos hace un momento de Alex y su servidor, ¿verdad? Y decía yo que para Alex será una prescripción adquisitiva, ¿verdad? Adquisitiva positiva, se adquiere derechos por él adquirió el derecho por el transcurso del tiempo, ¿verdad? Él se quedó con mis 10,000 quetzales por el transcurso del tiempo. Yo no puedo exigir. Entonces, adquisitiva positiva. Para él es adquisitiva positiva. Para mí es negativa liberatoria, ¿verdad? Es un modo de extinguir una obligación por el transcurso del tiempo. Así que yo estoy perdiendo, ¿va? Ante esa situación. Yo pierdo, se extingue mi derecho, ya no puedo exigir el cumplimiento por la vía judicial, ¿verdad? Ahora para él adquiere, ¿verdad? Un bien que él adquirió son mis 10,000 quetzales que no puedo reclamar, por ejemplo, ¿verdad? A manera de ejemplo. Bueno, ¿está bien? ¿Hasta ahí está claro? Bueno, espero que sí. Seguimos, porque debemos avanzar con este tema. Debemos terminar esta última parte. Cosa juzgada, cosa juzgada. Mire, cosa juzgada. Presupuesto procesal ejercida como excepción previa, pretendiendo evitar la revisión del fallo y por ende su revocatoria. Y vamos viendo por favor el 155 y 153. 155 primero, ¿verdad? La cosa juzgada es la autoridad y la fuerza que la ley atribuye a la sentencia ejecutoriada, que puede traducir en la necesidad jurídica de que el fallo sea irrevocable, que queda firme, ¿verdad? E inmutable, ya sea en el mismo juicio o en que se dictó o en otro juicio distinto. Mire, cosa juzgada, la cosa juzgada, clase de cosa juzgada, y lo vamos a ver, ¿verdad? La cosa juzgada es cuando cobra firmeza una sentencia, cuando ya es irrevocable la sentencia, o se han presentado todos los recursos, ¿verdad? Y nos declararon con lugar, o se ha resuelto, ¿verdad? Ya sea declarando con lugar o sin lugar, pero ya queda firme, ya no hay más recursos por presentar, uno. Lo otro, adquiere la calidad de cosa juzgada cuando no se ha presentado en ningún momento ningún recurso. Nos referimos prácticamente a la caducidad y hace referencia al artículo que leyó la compañera, ¿verdad?
con el transcurso del tiempo. Se vencieron todos y ahora alguien más quiere presentar un tema de eso, caducidad, ¿verdad? Una cosa juzgada, ya es firme, ya está juzgado, ya es inamovible. Adquiere firmeza, dicen otros tratadistas. El 155 de la ley del organismo judicial, ¿alguien lo tiene? Yo, licenciado. Vamos de una vez, por favor. Artículo 155, cosa juzgada. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensión y causa o razón de pedir. Cosa juzgada. ¿Y el 153? Sentencias ejecutoriadas. Se tendrán por sentencias ejecutoriadas a. Las sentencias consentidas expresamente por las partes. B. Las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley. C. Las sentencias de las que se han interpuesto recurso, pero ha sido declarado improcedente o cuando se produzca caducidad o abandono. D. Las de segunda instancia en asuntos que no admitan el recurso de casación. E. Las de segunda instancia cuando el recurso de casación fuere desestimado o declarado improcedente. F. Las de casación no pendientes de aclaración o ampliación. G. Las demás que se declaren irrevocables por mandato de ley y las que no admitan más recurso que el de responsabilidad. H. Los laudos o decisiones de los árbitros, cuando en la escritura de compromiso se hayan denunciado los recursos y no se hubiera interpuesto el de casación. Las disposiciones de este artículo rigen para los autos. Gracias, compañera. Entonces se refiere más que todo eso, ¿verdad? El 155, hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, ¿verdad? Ejecutoriada. Y entonces el artículo 153 se refiere sentencias ejecutoriadas, ¿verdad? Ya leyó la compañera a qué se refiere. Cuando, y todo el numeral que aparece, ¿verdad? Cuando la sentencia fue consentida. Bueno, sí, mire, debe pasar pensión alimenticia y ejecuta, mire, señor juez, aquí está, ya está ejecutoriada. Cumplido, ¿verdad? La sentencia. A eso se refiere. Clasificación de cosa juzgada. Clasificación de cosa formal y material. Mire, formal y material. Cuando se analiza las formalidades del proceso en el mismo proceso. No se puede analizar las formalidades del proceso, pero en otro juicio puede revisarse la sentencia que surge. Vean ese tema. Dice, clases de cosa juzgada son formales. Cuando una sentencia puede revisarse, no en el mismo juicio, en otro juicio. ¿A qué se refiere? Este tema deja una condición en el tema de interdicción, porque la interdicción muchas veces puede rehabilitarse en el transcurso del tiempo. Mire, se debe revisar la presente sentencia en el plazo de, ya saben, ¿verdad? Mire, se le otorga el plazo de yo que sé, 6 meses para que se rehabilite, ¿verdad? Ya queda firme esta sentencia, pero se puede revisar que si se ha cumplido en otra, ¿verdad? En otro proceso. A eso se refiere, es formal, es eminentemente de forma, ¿verdad? Que no se puede revisar en el mismo juicio porque ya emitieron sentencia, pero se puede revisar en otro. Tal es el caso de la interdicción, que ha recuperado otra vez para declarar que puede ejercer su derecho, ¿verdad? La incapacidad, ¿se recuerdan ese tema, verdad? Interdicción e incapacidad son dos casos totalmente diferentes, pero eso ya lo vieron en su derecho civil. Material, ¿verdad? Cosa juzgada material. La cosa juzgada material queda firme y no puede revisarse en el mismo proceso, también no podrá revisarse en otro proceso posterior. Artículo 153, ¿verdad? En ese tema. 153 es el mismo que leímos hace un momento, ¿verdad? En ese tema. Cualquier otro juicio, salvo los temas de capacidad e incapacidad de la tutela del tutor y todo ese tema, ¿verdad? Se puede ver por ejemplo, el menor de edad, dejaron el tutor, ¿verdad? No, al cuidado de unos menores de edad y se puede revisar ya después, ya son mayores de edad, ¿verdad? Se solicita ese tema y solicitan certificar la sentencia anterior.
para verificar. A eso se refiere el formal. El material es de que, bueno, ahí no se puede revisar, lo único que se queda es cumplir, y una vez cumplido ya, tipo tema de pensión alimenticia, otro tema, el tema, bueno, todos los demás casos, ¿verdad? Todos los demás casos, ejemplo, el otro tema que hablábamos de mutuo con garantía hipotecaria, me dictaminan a mí que ya no puedo requerir el tema, me guste o no, vencido todos los plazos, material, el fondo del asunto no puede modificarse, ¿verdad? Y como no es tema de incapacidad, interdicción y todo ese tema, ¿verdad? Entonces no puede recuperarse o modificarse con el transcurso del tiempo, queda firme. A eso se refiere el tema material. Vamos, transacción, ¿verdad? El tema de transacción es en juicio. Ese tema se lleva a cabo en juicio. Tendrán su código procesal civil, por favor, ese tema, la transacción en juicio. La transacción en juicio es normalmente una escritura, es como el acuerdo que se lleva a cabo, pero fuera del proceso, ¿verdad? Entonces debe incorporarse el acuerdo al cual arribaron o la escritura al cual se hizo constar ese tema del acuerdo al proceso. Entonces, alguien tiene el artículo 2151, presupuesto procesal ejercida como excepción previa ante la existencia de un acuerdo de voluntad. Hay acuerdo de voluntad. Acuerdo de voluntades que antes o durante la realización del juicio ha decidido evitar el mismo y ponerle fin. Se pone fin con el tema de transacción. Hay algunos tratadistas con este tema establecen que existe transacción parcial y transacción total, ¿verdad? En ese tema. Bueno, ¿alguien tiene el juicio? María Luz, vamos. Artículo 2151 de la transacción. La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o Litigioso. litigioso. Ujú. Evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiando. Bueno, gracias, compañerita. Es cierto, esto es una transacción que se hace fuera de juicio. Si estamos dentro de audiencia en presencia del juez, se llama conciliación, ¿verdad? En ese tema. Entonces la transacción fuera de juicio y se facciona, se hace constar en un instrumento público, ¿verdad? Y debe incorporarse, ¿verdad? Y pone fin, de conformidad con el artículo 2151 del código, de nuestro Código Procesal Civil, nuestro Código Civil, perdón, pone fin al proceso, ¿verdad? De forma extraoficial. ¿Y cómo finaliza? No emite sentencia, termina en auto, ¿verdad? Ese tema. Y la última excepción, el arraigo, presupuesto procesal ejercida como excepción previa, tiene su fundamento en garantizar la continuidad de un proceso judicial. También se le conoce como, ¿verdad? Cautio judicium, ¿verdad? Solvi, cautio judicium solvi. Ahí se recuerdan ese artículo. El arraigo lo regula el artículo 117 como una excepción que no está dentro del artículo, el arraigo, ¿verdad? Que no está dentro del articulado o de los numerados, de las excepciones numeradas en el artículo 116, ¿verdad? Se refiere a no poder salir del territorio nacional, ¿verdad? A eso se refiere el arraigo. Compañeros, con esto terminamos, pero no nos vamos porque hay un punto extra y como no hay bus, ¿verdad? No hay ningún problema, no tenemos ninguna objeción con eso. Hoy vamos a llegar faltan 10 minutos y esos 10 minutos debemos aprovechar. Voy a detenerme un poquito y voy a tratar de compartirle otro tema y es de interés para ustedes, ¿verdad? Ese tema. Voy a dejar de compartir por un momento. Creo que ahora estamos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda de lo que vimos hace un momento? Bueno, creo que no, en ese sentido. Vean pues, aquí está el juicio, un juicio. Esta es la presentación de excepciones. ¿Cómo se hace una excepción en la vida real de un juicio? Juicio ordinario, número y aparece el número.
deben tener presente que todo esto es ficticio. Si alguno Dick, no se le entiende, perdón. no se entiende, la señal que dicen los demás, tengo buena señal. Mala señal, Dick. Escuchamos. Tiene Yo buena se escucho señal. bien. Yo se escucho bien. Sí se Debe ser escucha. la compañera. Bueno, creo que es la compañera que está. Bueno, entonces, juicio ordinario es un juicio ordinario que se presentó, ¿verdad? De un tema de una persona que vendió un bien inmueble en vida y que de repente falleció espontáneamente posterior. Y luego el hijo viene y presenta la demanda ante los órganos jurisdiccionales de esta persona y doña Dora, que aparece en pantalla, pues viene y presenta las excepciones, ¿verdad? Estas son las excepciones. Como es primer escrito, debe identificarse tal cual establece el artículo 61. ¿Va? Señor juez de primera instancia del ramo civil del municipio, esto es uno de los escritos de trabajo, ¿verdad? Podría ser que esto podría funcionar como el escrito de trabajo y aparece doña Dora Aguilar, ¿verdad? Ahí están los apellidos, de 55 años de edad, soltero. Ahí están los 5 requisitos, así como es como deben identificarse. Por si les quedó alguna duda, este es el momento de aclarar. La demanda tiene 3 partes, ¿verdad? Y la contestación también tiene las mismas partes. Y los demás escritos también tienen la misma parte, pero con la diferencia que los segundos escritos no llevan todos los datos. Y comparece de la manera siguiente, ¿verdad? Los 5 requisitos y luego respetuosamente comparezco y expongo. Ya les decía yo que el expongo puede inclusive estar o no, ¿verdad? Y seguir corrido, ¿verdad? Con el punto 1 o sin el punto, corrido de una vez, ¿verdad? Puede ir de corrido. La comparecencia. La comparecencia es justamente Dora y sus datos, ¿verdad? Que aparece, ¿verdad? Entonces, encabezado, inicia el encabezado desde el número de juicio, juzgado, ¿verdad? Expongo, actúo bajo la dirección, procuración de los abogados y aparecen 2 abogados, ¿verdad? Para que ustedes sepan que 2 abogados pueden comparecer en un mismo juicio. Quienes podrán actuar en forma conjunta, separada o indistintamente, ¿verdad? Entonces, ahora si fuera un solo abogado, que podrá actuar en el presente proceso, ¿verdad? No hacemos mención de nada más, ¿verdad? Y 2, señalo lugar para recibir notificaciones y señalamos lugar para recibir notificaciones, ¿verdad? A la dirección y todo el tema, ¿verdad? Después de la zona 1, que puse esto como ejemplo, en la ciudad de Guatemala, la zona 1, con casillero electrónico, y aparece el casillero electrónico. Este escrito se lo voy a mandar a ustedes, ¿verdad? Lo voy a subir a Classroom. Y luego el 3, comparezco con el objeto de interponer en la vía incidental las excepciones. Mire, las excepciones. Y aparece en esta vía previas de, y le puse asterisco para cada uno, falta de personalidad de la parte actora, falta de personería y demanda defectuosa, ¿verdad? Al efecto, expongo lo siguiente, regreso, mire, título, punto 3, en la vía incidental, las excepciones previas, comparece, todas las excepciones previas se conocen en la vía de incidente, ¿verdad? Dejamos un trabajo en el primer parcial de ese tema del artículo 135 al 140, si no lo leyeron, ¿verdad? O no presentaron su trabajo, pues deben, a manera de aprender, ¿verdad? Regresar y repetir, ver esos artículos. Va. 3 excepciones se presentan en este caso. Va de conformidad, al efecto expongo los siguientes. Aquí termina el encabezado de la demanda. Con los hechos termina el encabezado, hasta antes de los hechos. Los hechos para adelante es el cuerpo, ¿verdad? De ya sea demanda o de la contestación. Todo escrito debe tener esas partes. Excepción de falta de personalidad de la parte actora. Y hace referencia, interpongo la presente excepción en base a lo siguiente. El señor Héctor Mas Solares compareció en nombre, compareció en nombre propio a ese juzgado a demandar en juicio ordinario la nulidad absoluta del instrumento público contenida en la escritura pública número 27 otorgado en los oficios del notario Enrique Vázquez de fecha 23 de diciembre del año 2019 por medio de la cual el señor José Mas, padre, compareció a presentar demanda este señor Héctor Mas, ¿verdad?
y él es hijo de don José Mas, ¿verdad? Que don José Mas le vendió a doña Dora, que es la que está presentando esta demanda. Ustedes ya en su caso, en su casa van a analizar esta demanda, lo analizan bien, ¿verdad? Porque este es un caso en la vida real. Lo único es que cambié los datos, alguna información, ¿verdad? Para que no tenga la información real. Pero en la estructura real, inclusive es el argumento real, ¿verdad? Con fecha 23, reclamando la nulidad de una escritura, la escritura número 27, otorgada en los oficios del notario Enrique Velázquez, con fecha 23 de diciembre del año 2019, por medio de la cual el señor José Mas, padre del actor, me vendió el inmueble inscrito en el registro general de la propiedad con el número de registro, ¿verdad? 1, folio 1, libro 3 del Departamento de Guatemala, de forma voluntaria y de buena fe, en vida de él, estaba vivo, ¿verdad? Por lo que no existe vicios y debe rechazarse la presente demanda in limine, así que sin más ver más, ¿verdad? Debe rechazarse. De la legitimación, inicia hablando de la legitimación de la parte, de la legitimación procesal por parte del actor. Es el caso, señor juez, que la parte actora no acredita fehacientemente la calidad con que actúa, manifestando que actúa en nombre propio, existiendo violación a nuestro ordenamiento jurídico vigente, preceptuado en el artículo 49 del Código Procesal Civil y, ¿verdad? Civil y procesal civil y mercantil, cuando citan artículos, comillas, si está con negritas, negritas tal cual está, como está en el código, ¿verdad? Aquí por eso esto está en el cuerpo, todavía estoy argumentando en el cuerpo, ¿verdad? El artículo 49 sustitución procesal, así es el epígrafe de este artículo. Fuera de los casos expresamente previstos en la ley, nadie podrá hacer valer en el proceso en nombre propio un derecho ajeno. Ese artículo lo leímos por la excepción hace un ratito, ¿verdad? Reiterando que la falta de legitimación de la parte actora de la presente demanda, si fuere procedente, de una vez agarramos gallo gallina, ¿verdad? Que no debe, pero si de veras lo van a admitir para su trámite, si fuere procedente, la demanda no puede actuar en nombre propio. Si fuera procedente, no tiene por qué actuar en nombre propio, porque el papá me vendió y ahora el don Héctor don José es el papá, el hijo es don Héctor, y la señora que está presentando es doña Dora, ¿verdad? El papá, don José, me vendió en forma personal en vida, entonces no hay, pero si fuera procedente esta demanda, en juicio ordinario, no puede él presentar, no puede actuar en nombre propio, toda vez que el anterior propietario del inmueble relacionado es su padre, José Mas, quien falleció el día 24 de febrero del año 2020. Extremo que se acredita mediante certificación de la inscripción de defunción contenida en la partida número 24, folio 2 del libro 35, extendido por el registro civil del municipio de Guatemala, la cual obra en autos. En tal virtud, el señor Héctor Mas Solares, que es el hijo, por ninguna causa pudo haber presentado la presente demanda para que procediere, creo que eso dice, la presente demanda, la parte actora pudo haber actuado en su calidad de, ya sea albacia, ejecutor testamentario, ¿verdad?, de su señor padre, y no actuar en nombre propio. El error, digo, que es en nombre propio. Él hubiera dicho, mire, actúo como representante de la mortual, ¿verdad? Nada que ver, pero si actúo como representante de la mortual, debe juntar medios de prueba, ¿verdad?, que digan eso. Entonces, no está de más, señor juez, que el demandante en ningún momento indica si comparece en su calidad de hijo del señor José Mas o si por el contrario tiene carácter de administrador de la mortual, ¿verdad? Representante de la mortual, que se hubiere adjuntado a la demanda. El representante de la mortual, documento que se hubiere presentado a la demanda. Por lo tanto, el juzgador está imposibilitado de emitir un juzgamiento si no sabemos
de la legitimación con base en la cual comparece el actor, razón por la cual debe ser declarada la excepción de falta de personalidad. Ahí está la excepción, falta de personalidad de la parte actora, porque él está usurpando, pues, porque es el hijo, si bien es cierto es el hijo, pero el papá firmó en documento. Pero si él dice que existe un vicio que anula el instrumento público, entonces él debe actuar no como él, sino como heredero, como representante de la mortual, como tutor, guardador, administrador y todo ese tema, ¿verdad? Pero como está actuando en nombre propio, él no es el propietario, ¿verdad? O no fue el propietario. B, excepción de falta de personería. Mire, y si está representándolo, pues necesita acreditarlo, ¿verdad? Planteo la excepción de falta de personería en virtud de que la parte actora inicia juicio ordinario sin acompañar documento alguno con el que justifique la calidad con que actúa, es decir, sin acreditar que se encuentra debidamente legitimado para actuar, ya sea en calidad de albacea, por eso decía albacea, el tema de ejecutor testamentario, si fuera el tema, ¿verdad? Fideicomiso, y representante de la mortual o representante de la mortual. Y la representación de la mortual es la vía judicial, ¿verdad? Bueno, la vía voluntaria, si fuera un testamentario o intestado, ¿verdad? Por la vía voluntaria, pero debe ser avalada por el órgano jurisdiccional competente para que tenga competencia ante un órgano como esto, ante un juez, ¿verdad? Un juicio. Razón por la cual, al no acreditar su personería, por lo que se declara con lugar la excepción de falta de personería en ese sentido. El actor carece de personería, pues al denunciar la existencia de vicios de voluntad en la compraventa de uno de los bienes de una persona que se encuentra fallecida, a este respecto determina el artículo 509 del Código Procesal Civil y Mercantil y manifiesta: mientras no se haya reconocido a los herederos, podrá el juez autorizar al administrador para que gestione lo que procede a favor de los intereses hereditarios, el representante de la mortual. Ya se trate de intentar la demanda que tenga por objeto de recobrar bienes o hacer efectivo derechos pertenecientes a la mortual. No se encuentra claro la calidad del actor. Si su interés es por ser heredero, debió agotar previamente el proceso sucesorio para que se declare como tal, ¿verdad? Como heredero. El Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 45, regula, ¿verdad? Justificación de la personería. Los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que se realice, acompañando el título de su representación. Mire, y viene la tercera excepción. En un solo documento, 3 excepciones. Yo le dije a ustedes, con una excepción suficiente, ¿verdad? Excepción de demanda defectuosa. ¿A qué se refiere? Interpongo la presente excepción en base a lo siguiente. La parte actora comparece a demandar en juicio ordinario la nulidad absoluta del instrumento jurídico. En realidad ignoro qué es lo que pretende la parte actora, toda vez que el inmueble me fue vendido en vida, es en vida por el padre de la parte actora, por lo que debe determinarse con precisión en qué consiste el vicio, ¿verdad? Que se pretende hacer creer. El artículo 106 del Código Procesal Civil indica: en la demanda se fijará con claridad, precisión los hechos en que se funden, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derechos y las peticiones. Entonces, si usted tiene algo más ahí, pone con negrita, con mayúscula, porque este pertenece a un artículo, mire, está entre comillas. Analizan todo ese tema ustedes para presentar su demanda. Está entre comillas, pero como ese artículo no está con mayúscula y no está con negrita, esa parte, ¿verdad? Entonces hay que ponerlo entre paréntesis, las mayúsculas y el resaltado es propio, así que es mío, no es de la ley. Si no, van a entender que van a decir que no es cierto, porque eso no está así en la ley, ¿verdad? Entonces, entre comillas, aclaramos todo ese punto, ¿verdad? En la presente demanda, el hecho no es propio, por lo que debe ser declarada con lugar la excepción de demanda defectuosa.
¿verdad? B, documentos esenciales. El artículo 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, el actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. En la demanda presentada por la parte actora no se menciona y mucho menos si acompañan los documentos con lo que funda su derecho, por lo que debe declarar sin lugar la excepción de demanda defectuosa. Defectos de la proposición de prueba. Mire, en ese tema. También hace referencia de la prueba. Y las pruebas dicen que lo tenía doña Dora, ¿verdad? En ese tema. Pero no dice cómo debe probarse. La ley establece que debe probarse. La parte actora vuelve a incurrir en un defecto de la demanda al establecer en la proposición de los medios de prueba en el inciso 6. En el inciso C, documento que están en poder del demandado. Así dice en su demanda. En poder de los demandados. Y que deberán ser presentados al tribunal, enumerando los mismos. Sin embargo, la parte actora no cumple con lo establecido con el artículo 182 del Código Procesal Civil, pues este establece que deberá probar que el documento lo tiene y lo ha tenido el adversario. Eso hace referencia. En este caso, la parte actora no demuestra ni indica en qué momento se encuentra en mi poder, dice ella. ¿En qué momento me lo dieron a mí si yo no tengo, o yo no voy a decir que lo tengo, aunque lo tuviera, pues, pero no dice, debe probarlo, demostrar que de veras está en su poder, ¿verdad? Va, en ese tema. Y luego vienen los medios de prueba. En este caso, la persona firmó el instrumento público. El problema resulta que posiblemente estaba enfermo el señor al momento de firmar el instrumento público, y entonces por eso el hijo reclama ese derecho, que no puede ser que pocos días después de haber firmado el instrumento fallece, ¿verdad? Vendió a última hora, ¿dónde está el dinero? No hay, ¿verdad? Y en todo ese tema, bueno, si hay o lo donó, será muy su problema, pero el tema es establecer que estaba en estado, por ejemplo, que estaba en estado de lucidez, ¿verdad? En ese tema, y si estaba grave, entonces debe demostrar con medios de prueba dónde están las pruebas que decía que estaba enfermo. Entonces ese tema es un tema bien especial. Ustedes van a analizar esto. De mi parte, pues el cuerpo inicia del instrumento público, sigue a estas alturas con los hechos, sigue con fundamento de derecho. Las pruebas que estamos viendo, estos son los pruebas, certificado de registro general de la propiedad, en el cual y el certificado de defunción, y todos son los medios de prueba. Y por último, de las pruebas, presunciones legales y humanas, ¿verdad? Que se desprenden de mis argumentos vertidos con antelación. Y luego fundamento de derecho. Así es como se fundamenta el derecho. Mire cómo se transcribe tal cual hacía referencia en el cuerpo, pero aquí solamente los artículos, ¿verdad? Y sigue. Y luego viene la petición de trámite. Ahí está la petición de trámite, tiene la clasificación y de trámite, y está la petición de fondo. Mire, la petición de trámite se admite para su trámite, se agrega sus antecedentes del presente memorial, se tenga por conferida la dirección procuración, se tenga todo el tema, ¿verdad? Ustedes van a analizar ese tema. Se puede sin la petición de trámite y sin hacer esa clasificación, ya sea de trámite y de fondo, porque nos confundimos, solamente iniciamos petición número 1, se agrega sus antecedentes, sí se puede, es válido, ¿verdad? En ese tema. Y la petición de fondo, donde termina el cuerpo del instrumento público, hasta aquí donde dice cita de leyes. Antes de cita de leyes, ahí termina el cuerpo del instrumento público, la clasificación. Y luego el cierre. El cierre abarca cita de leyes, así es como se citan las leyes, los artículos, solo se numeran hasta aquí, ¿verdad? En ese tema, no hay transcripción. Y luego, todos los artículos que tengan relación, vaya aquí la fecha. Hay una fecha ahí que no cambié, porque tenía que estar en 2020, ¿verdad? En ese tema. O no sé dónde porque jalé una parte de este tema, ¿verdad? Entonces debe firmar la persona, que aquí me hizo falta dejar el espacio de la firma, ¿verdad? O en su caso, como es otro escrito, puede inclusive a ruego de la presentada que sí sabe firmar, pero que no puede hacerlo, y entonces ya firma el abogado en este tema, ¿verdad? Porque él ya está siendo demandado, el abogado puede comparecer aquí, ¿verdad? En este tema. Y con eso termina. Este instrumento público lo pueden tener ustedes, se los voy a pasar en Classroom, ¿verdad? Sí, en Classroom. Y lo van a tener, ¿verdad? Este es un tema de la vida real. Así que se lo aprenden de alguna manera. Mi idea siempre es que aprendan, ¿verdad? Y por favor, lean
y el día miércoles entonces tendremos exámenes. Hasta aquí termina el examen, incluyendo esto, porque esto es aparentemente es un escrito del trabajo. Así que, de mi parte, muchas gracias. Estudien, por favor, entra en el examen después del primer parcial que vimos, ¿verdad? Y hasta aquí, para la clase de hoy. Entonces, esta partecita la voy a poner en Classroom de este documento, ¿verdad? Con eso estamos. Nos vemos el día miércoles. De mi parte, feliz noche. Antes de eso, ¿alguna duda? ¿Tienen alguna duda ustedes? ¿Está bien? Todo claro, licenciado. Muchísimas gracias. Nos miramos el miércoles, primero Dios. Bueno, Licenciado, una pregunta con respecto al dígame. trabajo. En el trabajo se menciona que tenemos que hacer una contestación negativa y podemos hacer cualquiera de las excepciones que están reguladas en la ley. No decía previas en sí. Entonces nosotros podíamos interponer previas, perentorias. Sí se puede. Cualquiera Ok. de las excepciones, no hay ningún problema con ese Ok, tema. muchas gracias, No voy licenciado. a leer, no hay ningún problema. Bueno, estamos entonces. De mi parte, feliz noche. Nos vemos el día miércoles. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.